Colombianos, defensores de la patria, politiquería, corrupción. Millones de colombianos fueron manipulados por la mentira. A continuación les presento Desde La Milagrosa lamentamos el terrible terremoto ocurrido en las últimas horas en nuestro país. Nos solidarizamos con las víctimas y sus familias. Pero también desde este canal queremos abrir un espacio de solidaridad en donde todos aquellos que quieran poner su granito de arena y quieran donar algo para ayudar a las víctimas de esta tragedia. Los invitamos a la campaña Colombia, un solo corazón, para que entreguen sus kits a las familias y víctimas afectadas por este terremoto en los lugares de acopio que verán acá y también encontrarán en la descripción de este video. Podemos donar alimentos no perecederos, agua, elementos de higiene y aseo personal, así como también ropa, zapatos, cobijas y toallas. Recuerden que todo esto debe estar limpio y en buenas condiciones para ser usado. Sabemos que en momentos como este cada ayuda cuenta, por eso queremos invitarlos a que usted pueda ayudar a estas familias que más lo necesitan, sobre todo con artículos esenciales. Estos no importa si son grandes o pequeños, lo importante es ayudar. Créanme que entre todos podemos marcar esa gran diferencia y ayudar a los que más lo necesitan. Nosotros ponemos a su disposición nuestras redes sociales, nuestros canales de difusión. Si usted sabe de alguien que no se ha podido comunicar con un familiar o sabe de alguien desaparecido, escríbanos. Nosotros haremos pasar la voz y en la medida de las posibilidades entregaremos la información a las autoridades. Úsennos, usen nuestra voz y utilícenos como un canal de comunicación. No estamos solos y no están solos. Recuerden por favor que ningún político y por supuesto ningún influencer les debe pedir dinero para que lo consignen a sus cuentas personales. Si lo que ustedes quieren es donar plata, lo pueden hacer a través de canales oficiales como por ejemplo el de la Cruz Roja. También les pedimos un favor muy especial y es que todos pongamos nuestras redes sociales a disposición de las víctimas y los damnificados. Que sea este justo el momento más indicado para unirnos como país y poner a todas las víctimas y a los damnificados en manos de Dios. Vean, muchachos, buenas tardes. Buenas noches. Ya noches. Buenas noches. Vean, antes de empezar el programa, ustedes me permiten unos minuticos. Yo quiero tener una reflexión acá. Dale. Ustedes se habrán podido dar cuenta de lo que pasó en redes sociales. ¿Qué? No. Sí. ¿No te diste cuenta? Bueno, ¿qué pasó? Para ponerlos en contexto. Para poner en contexto. Imagínense que el día de el temblor, el terremoto, yo cometí un error muy grande y publiqué en mis redes sociales a las 7:41 de la mañana, cuando aún yo desconocía, digamos, completamente la magnitud de los hechos, un trino muy desafortunado en mis redes sociales, que cuando yo me di cuenta de lo que había sucedido en realidad, que había sido algo muy grave, una catástrofe para el país, pues lo eliminé inmediatamente, grabé un video de disculpas públicas. Sin embargo, pues evidentemente, como dice la palabra, me funaron. Y de las funas uno aprende varias cositas. ¿Qué aprendiste? Entonces, yo quería contarles, bueno, lo primero, el aprendizaje principal que me deja esta situación es que uno no tiene que actuar con premura. Porque mi trino lo hice desde la premura. Acababa de temblar. Yo, por hacerme la chistosa, hice un trino infantil, digamos, un chiste que no debía hacer, y lo hice por imprudencia. Entonces, uno no debe actuar nunca desde la premura, sino que antes de comentar sobre cualquier tipo de situación, uno debe averiguar los contextos, debe averiguar la gravedad de los asuntos, como no irse a la premura de hacer una declaración en redes. Pero además de eso, hay algo muy importante que yo sí les digo, yo no me arrepiento de algo, y es de haber dado la cara. Porque, de hecho, yo en estas mismas cámaras dije hace 3 capítulos que lo primero que tiene que hacer alguien cuando comete un error es salir a dar la cara y reconocerlo. Eso es lo primero. Y yo entiendo y entendí perfectamente que estaba cometiendo un error, y en ese momento de que entendí perfectamente que estaba cometiendo un error, pues no solo eliminé el trino como correspondía, sino que hice un video en mis redes sociales ofreciendo mis sinceras disculpas y poniéndome a disposición de todas las víctimas y los damnificados, que creo que era lo mínimo que podía hacer. Entonces, uno no debe actuar desde la premura. La segunda cosa que me queda es uno siempre debe dar la cara cuando la embarra, cuando se equivoca. Y lo tercero, que me parece incluso más significativo, es que las posturas políticas no deben ser motivo de ¿cómo decirlo?, como de burla, y que la dignidad humana está por encima de cualquier postura política y de cualquier situación como la que estamos viviendo como país. Yo tengo esos 3 aprendizajes, pero aparte
Y para empezar esto, y aquí justamente con nuestra audiencia, a quienes les agradezco porque he notado el respaldo de ustedes en mis redes sociales. Te quieren mucho. Entonces Muchísimo, deseo agradecerles de verdad mediante estas cámaras a ustedes. Quiero contarles que además me quedan compromisos, no solo aprendizajes de esta situación. Primer compromiso, básicamente, es que yo creo que no sé ustedes, pero yo sí quisiera bajar del tono confrontativo al lenguaje que utilizo. Porque pasaron las elecciones, yo entiendo que el lenguaje que tenía era un lenguaje de elecciones, de la contienda política en la que estábamos, pero ya pasaron las elecciones, ya tenemos presidente, por fortuna, y se vienen 4 años en los que debemos apoyar a un presidente que va a gobernar para todos, indistintamente si son votantes de derecha o votantes de izquierda, sino gobernar para todos. Entonces quiero que en mi lenguaje, en mis videos, en mi contenido, pues bajarle un poco al tono confrontativo. Eso no significa que yo vaya a dejar de hacer videos o vaya a dejar de controvertir con argumentos y demás, para nada, no significa, sino significa de hecho que voy a seguir haciendo videos, argumentos, seguir con mi tema pensional, en fin, seguir adelante, pero siempre con el respeto que amerita la discusión política. Bueno, muy bien. Y bueno, Pero no lo vuelva a hacer, ¿no? No, pues obviamente. Nosotros, como amigos, No, sufrimos sufrimos contigo. mucho, Creo mucho. que fueron días bastante difíciles, pues especialmente para ti, por supuesto. Y yo también tuve como un momento de reflexión, Yero, y la reflexión que yo me quedo es que todas las personas que dijeron todas esas barbaridades de ti no son mejores personas. O aquellos que salieron en redes sociales a decir que menos mal no eran tus amigos, pues menos mal no son tus amigos. Oye, sí, ¿verdad? Qué bueno, Sí, de acuerdo. qué bueno que no son tus amigos, y tus amigos estamos acá, y la gente que sí te quiere está Hay que te acá y respalda, te pues. respaldamos. Hay otra cosa. No, y otra cosa Y- es diciendo también el algo. el fenómeno emocional. Y no lo vuelvas a hacer. Sí. Ah, no, sí, no, por favor. Y por favor. El fenómeno emocional, y es que, a ver, llevamos más o menos más de 10 años sin sufrir una catástrofe de estas dimensiones, y eso está demostrado, está estudiado. El país entró en shock. Ujú. Las formas de comunicación cambiaron Colombia por no estaba completo. preparada para esto. Eso. ¿Y qué sucede? Pues lamentablemente el paño para limpiar todo lo sucio fuiste tú. Porque la gente, esto no es una forma de, no quiero excusar a los gamines y a los patanes, pero sí entiendo algunos reclamos de personas que hicieron reclamos con decencia y dijeron, oiga, pero es que se pasó, esto no estuvo bien hecho. Sí, sí, sí. A ver, eso está dentro de un marco, y es que el país aún está en shock. Y hay que entenderlo. Hay que entender que las personas, mucha gente joven, nunca ha vivido una tragedia como esta. Hay mucha gente, creo que ustedes Yo, ¿quién por vivió ejemplo, el del jamás. 99? Yo no había nacido. No, no Yo, había nacido. yo, de mis primeros trabajos de cubrimiento periodístico ¿Fue el de Armenia? fue a Armenia, y la gente no sabe lo que es llegar a un lugar donde huele a mortecino. O sea, esos son olores y experiencias que nunca se olvidan. Entonces, entendemos el asunto, pero hay que ser proporcionados, por Dios. Y ahí ya salto a No, tu pero favor. espérense, es que un trino. Un trino a las Un trino. 7:40 de la mañana Un cuando trino. nadie tenía ni... Yo creo No, que pero- en el WhatsApp yo estaba haciendo también alguno que otro chiste. Como... No, pero yo les Pero- voy a explicar eso desde la comunicación Por favor. política, Por favor. por qué se dio así. Isabel Zuleta, Gustavo Petro y René Jiménez. René Jiménez hicieron trinos Físico peores. impuro. Peores. También viste el Físico impuro. Y el Hablando- de Peores. O sea, Gustavo Petro, expresidente de la Exactamente. República, era presidente hasta hace una semana, invitó a la gente a ver 100 años de soledad. Y lo que hicieron fue cogerte como cortina, como escudo, como un Fue bastante escudo de cobarde, muy comunicaciones. cobarde, es cierto. Porque si tú te fijas, todos los de la izquierda lo que hicieron Pero fue discúlpame, magnificar pero tu trino Gustavo para Petro minimizar. invitó a lo de los 100 años de demás. soledad 12 horas después. Es decir, cuando ya Eso es sabíamos la catástrofe que se venía. Y ya, no, ahora ¿qué hacemos esta noche? Ya pasó Sí. eso. Ahora ¿Qué veamos hacemos? 100 años de años de soledad. ¿Cómo lo Pero- vivió usted, Maldonado? Perdón. Termina. No, pero solo iba a decir que a pesar del juego sociocomunicativo de la izquierda con esto que pasó esta semana y tu trino, que pues, fue desafortunado, yo sí creo que a nosotros como creadores de contenido, Yero, y me queda como muy clara tu reflexión, nos debe quedar clara la responsabilidad que tenemos justamente de tener la voz que la gente nos ha regalado. Entonces, pues no es menor, cierto. pero yo sí te felicito un montón por haber salido y haber dado la cara. Y me dio Porque yo me hubiera Eso- metido debajo de una piedra, digamos. Señor. Eso es tener pantalón lo que ya hizo, pero sin embargo me parece una crítica importante al país que la izquierda
sigue politizando esto, que es algo que nos toca absolutamente a todos. Claro. Hermana, si tú seas petrista, cepedista, uribista, nos tocó Hablemos de absolutamente eso, a todos sí. el tema, pero sin embargo, ellos no solamente lo politizan, sino que se burlaron, y si se dan cuenta en el momento que Jerome saca el trino, horas después ellos siguen sacando trinos. De hecho, en la plenaria, ya vamos ahorita más adelante en el capítulo, un video donde Isabel Zuleta no solamente lo vuelve a politizar, sino como siempre los culpables de todo es el fascismo y la derecha. Vamos, yo ahí tendríamos una discusión y chévere porque yo no he discutido nunca al aire con Maldonado. Todo es político, amigo. Todo se politiza. Nada está libre de la política. Ese tema de que no podemos politizar es un poco de hecho, hace parte de la narrativa de izquierda. Y ahí me paro, yo digo, todo es político y todo se politiza. Todo. Absolutamente todo. ¿Por qué? Así? Porque la política todo la atraviesa. Yo creo que Maldonado está hablando de algo distinto. No, yo estoy hablando que Estamos el hablando de ámbito una político tragedia que sucedió y que fue desafortunado lo que dijo Jero, que obviamente no estaba en el contexto, pero el tema es como, a ver, René Jiménez está diciendo, no, espérense cuando llegue el fracking. El fracking. Eso es politizarlo. Cuando hay una tragedia, y déjeme terminar, y cuando hay una tragedia, uno tiene que, es como, me importa un carajo, si usted es de izquierda, usted es de derecha. Eso creo que es el creo que hay límites. Hay límites. Como Estoy de acuerdo con que hay límites. Pero siento que pasas el límite cuando dices, no, pero es que, esto no pasa en el gobierno del cambio. Preciso pasó cuando Abelardo de la Espriella se postula. O cuando Abelardo de la Espriella llega a la presidencia. Pero, siendo que hay un límite que no hay que pasar. pero yo les levanto una mano y ahí entonces yo ahí les digo a los dos. Pues están siendo muy ingenuos. Porque eso funciona así. Y funciona así de las dos partes. No, O sea, pero perdón. yo sí creo, o sea, yo coincido contigo en que la política atraviesa todo, de entrada porque pues somos sociedades políticas y así estamos constituidas, pero yo sí siento que los desastres naturales no se pueden convertir en armas de destrucción política para otro. O sea, no puede ser que la izquierda hoy esté jugando como, ay, ¿y por qué la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo no tiene plata? Ve tan raro. Empecemos el programa. Empecemos el primer, escuchemos esta belleza. Primer video, por favor. No tenemos personas de carrera que estén allá adentro que sin importar si hay cambio de gobierno o no, pues puedan dar respuesta a una situación como la que estamos viviendo en estos momentos. Desafortunadamente, Camila, y lo voy a decir con toda sinceridad y con todo cariño, en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo encuentra uno músicos, filósofos, en este momento personas cineastas, muy pocas personas técnicas en su conjunto. La emergencia o el desastre no pasó el día lunes, se han ido construyendo desde hace muchos años. Y en eso se convirtió la Unidad Nacional de Riesgo. ¿Cómo es posible pues a ver, que estamos Carlos necesitando... Carrillo, ¿qué profesión es tenía? diseñadora. Pero, ¿y por qué no le más entrega- preguntas, señor juez. Y recordemos por qué le entregó a la Unidad Nacional del Riesgo. Al comienzo del desgobierno de Gustavo Petro, él se volvió en una ficha muy crítica. Ustedes se acuerdan que él empezó a criticar y él fue de los primeros que atacó a Olmedo López. Ahorita vamos a arrancar con el programa duro, con los taches duros con ellos. Y lo que hacen a él es literalmente cerrarle la jeta con un contrato. Señor Carrillo, se lo he dicho, ya se lo puedo decir en la cara y se lo vuelvo a repetir cuando quiera. Usted no es más que una comprada, una vendida, amiguito. Usted baila el son que le toquen, papá. Y el son que le tocó bailar fue el son del contrato para que cerrara la jeta. Para y que no se callara criticara. por el tema del consejo. No, y solamente eso, porque él sabía quién era Caldo Ramón. Uno de los principales críticos, acuérdense de dónde viene él, es del Polo Democrático, ¿cierto? Ellos abiertamente desprecian al partido Alianza Verde, siempre han sido rivales y enemigos. Entonces, ¿qué hace él? Él lo que hace es que le cierra la jetica, abre la boquita, Peito, se arrodilla, tome su contratico, papito. Pero ante tras la fuga de Pinilla, ahorita arrancamos con eso. Es así de sencillo. De hecho, hay un podcast hace poquito con María Jimena Duzán en donde él mismo lo confiesa. Dice que recién pasa todo el tema de Olmedo López. Buscan una persona que sea de izquierda, él lo reconoce, pero que sea sobre todo anticorruptible. Entonces, entre todas, él decide pues callar la boca a cambio de quien en la dirección en ese momento de la ONGRD. O sea, él mismo lo dice en el podcast. Él lo reconoce, él lo reconoce. Fíjense del podcast con María Jimena Duzán. Y él últimamente yo lo siento como muy callado, ¿no? A Carrillo, Eso él le iba a preguntar. estaba detonadísimo. Él venía buscándole pelea a la señorita Jerome, al señor Briseño. No, pero es que a ver. Y en la última semana. No, pero me atacó, obviamente con esto. ¿Qué te atacó? Claro, sí.
Yo no lo vi. Claro, pero ha dicho algo. No, algo del desastre. ¿Algo no. significativo? A mí me gustaría preguntarle, ¿no? Pues como... Es que es gracioso que la persona que estuvo acaba de durante casi salir. que un año en la ONG que salió Más de por un él, año. porque salió porque renunció para hacer campaña. ¿Sí? Sí, ajá. Que, Sí, sí, que sí. eso ya es de por sí, ya es Y salió grosero, para que es amenazar un asco, en un y programa no dice a los nada colombianos. sobre, oiga, venga, así es como se debería, qué sé yo, bueno, alguna cosa como de gestión de cómo deberían hacer las cosas. Como decía Pau, es que usted no le puede pedir a un diseñador gráfico. Y No ojo, tiene esto no ni es un idea. ataque contra los diseñadores No, pues es gráficos que el porque van a diseñador, sacar el corte. zapatero a tus zapatos. maestro. O sea, Sí, de acuerdo. yo soy politóloga, Sí, yo no podría estar no sé, en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Vamos a hacer un ejercicio. tirar a los Vamos a recordar el tránsito, qué fue lo que pasó en la unidad de gestión de riesgo, porque me parece muy valioso que no podemos permitir que a los colombianos se les olvide de dónde viene el desastre. La siguiente imagen, por favor. Empecemos a revisar. Esta es la cronología del escándalo. Eso empieza en octubre del 2023, cuando Olmedo López y Snyder Pinilla Schneider, idean un esquema para desviar fondos de la entidad con propósitos de ¿qué? ¿Se acuerdan de qué era? Reforma pensional, De comprar reforma a salud. Pensional apoyo y salud. legislativo. Sí. Punto. Y trabajo La también, segunda ¿no? parte, entre el 12 y el 14 de octubre del 2004, se realizan entregas de efectivo en Bogotá a Iván Name Sí. a través de Sandra Ortiz Sí. y en Montería se los entregaron en una maleta a Andrés Calle. Que a Andrés, No, pero a Andrés le dan 1.000 millones y a Name le dan Señor. 3.000. Que en una de esas confesiones dice que directamente en el apartamento que el señor tiene, no sé si aún es de él o ya tiene extinción de dominio, en Bogotá, en el barrio de Castellana, hay versiones de que se reunió con la señora Sandra Ortiz y que llevaban dinero allá. Eran Esa es una de las 3.000 confesiones millones que en hay. una maleta y 1.000 millones en el otro. Exactamente, sí. ¿Cierto? Sí. El 19 de enero del 2024, entre ese periodo, estalla De los carrotanques. los 40 carrotanques en La ¿Qué fue Guajira. ¿Sí? Los Que entre carrotanques otras quedan cosas- parqueados que entre como... otras cosas, mi señora, querido, allá la gente sigue sin agua en La Guajira. no jodas. Entre otras Importante, cosas. importante que la gente lo sepa, porque es que lo que Recuerden pasa es que la gente se lo carrotanques olvida. tenían la cara de La Olmedo carita López de Petro. junto La con- carita de Petro. junto con Petro. Sí. Tenían un simbolito ¿Cierto? ahí y era como, uy, ya Olmedo López se proyectaba. En ese periodo, en febrero del 2004, la Contraloría emite la primera alerta por los costos, es que eran 46.000 millones por unos tanques, unos Sí, sí, carrotanques, una cosa absurda. Sí. Y ya sobre el mes de mayo-julio de 2024 se da las primeras confesiones. Pero ¿Cierto? tú te acuerdas ahí Sí. en esa línea de tiempo que me pareció que está muy linda. Sí. En esa línea de tiempo falta que, claro, ante la ausencia de los carrotanques, Jerome, de agua que no entregaron en La Guajira, el señor Petro llega con unas bicicletas con 2 baldes. Sí. Para que la gente en bicicleta con 2 baldes. Contemos la anécdota bien. Resulta que la empresa, ya hay que decirlo con nombre propio, claro, donó las donó, pero eran unas bicicletas con una destinación fija. Y era que entre rancherías las personas que pudieran llevar de una timba de agua a otra timba de agua, y eso fue una donación de muchas bicicletas. Pues lo que hizo el guerrillero Petro fue coger esas bicicletas que ni siquiera andaban por el Estado ni por él y venderlas Se las como que ese apropió, había dijo, sido como el si eran logro saco de él. pecho. Es Sí. que es una cosa absurda. Y lo peor, los sí. petristas aplaudiendo felices las bicicletas con 2 baldecitos. Ahora de agua. bien, yo quería profundizar mucho más en ese asunto, que tú me dices que hace falta, hay unos vacíos, pero resulta que esta mañana apareció nueva evidencia. ¿Qué pasó? Juan Pablo Calvás Sí. descubrió 1 billón de pesos perdido. O sea, adicional al billón y O sea, medio que ya adicional al sabemos. billón que ya había. Adicional. Y hay que dar los O sea, créditos me por estás diciendo que completos. son 2 billones en total los que 2.4, porque antes era 1.4 y Mire era esto, mire esto. Y esto es el 2.4. crédito total a Juan Pablo, y también hay que reconocerle a Paula Bolívar. Ojo, la narrativa no puede ser que, como usted ahorita nos va a mostrar, el petrismo está diciendo que ellos fueron los que entregaron a estos bandidos y pusieron a correr a Pinilla y a Carlos Ramón Noñor. Esto es el trabajo de periodistas juiciosos como Paula Bolívar y como Juan Pablo Calvás. Leamos la Pues siguiente ella hizo imagen, un por libro favor. al respecto, Sí. ¿no? De hecho. La siguiente imagen Paula que dice. Bolívar, sí, toca comprar ese libro. oiga. Leamos qué dice ahí. Son 25 contratos en total, más de 1.100.000 millones de pesos. Obras para proteger ríos, construir puentes, contener inundaciones,
recursos de emergencia nacional que se contrataron bajo el esquema siempre igual, sin una sola excepción. Pero antes de entrar en materia, hay que anotar que aquí no sumamos ni los contratos de los carrotanques, ni los contratos de maquinarias amarillas, ni los contratos de las ollas comunitarias, donde está Marta Peralta metida. Ah, sí, señor. ¿Cierto? Que han sido Ollas denunciados comunitarias, previamente. ¿no es eso lo que quiere hacer Sí, Mondragón ahora en exactamente. Cali también? Denunciados previamente y de manera amplia, y cuyo valor sumaría otros 100.000 millones de pesos. Ahí Lo que también hoy está presentamos, la señora Karen Manrique. exactamente, Sí, ajá. lo que hoy Súper presentamos cuestionada son, en Arauca por nexos con el ELN. exactamente, lo que hoy presentamos son en su mayoría contratos de los que nadie está hablando. Siguiente imagen, por favor. Hace 2 años, este reconocimiento es para ella únicamente, la periodista Paola Bolívar señaló que Olmedo había pedido más de 1 billón de pesos al Ministerio de Hacienda. Hoy, en 6AMW de Caracol, podemos decir que tenemos en nuestras manos los contratos que suman ese billón. Se trata de contratos de obra que Olmedo López ordenó ejecutar a través de Fiduprevisora entre 2023 y 2024. Contratos que en su mayoría nunca han sido mencionados en una sala judicial ni en una rueda de prensa de la Fiscalía. Contratos con documentos originales, con firmas, con fechas Eso está precisas. mal. La pregunta es esta, y se las hago a ustedes. ¿Por qué la Fiscalía no ha dicho nada? Si esos documentos ya tienen 2 años. Solamente se habló de los contratos de los carrotanques y lo que reveló Paola Bolívar. ¿Y esto? Si esto no lo hace un periodista, nos quedamos sin saberlo. Es que eso es una gran... Sigue. A la fiscalía, ¿qué le interesa? O sea, llevábamos ¿cuánto tiempo con fiscal de bolsillo? Ahora, llega un nuevo gobierno, el gobierno de Abelardo, lo primero que tiene que hacer es empezar, como sea desde adentro, a destapar esas cosas, pero uno dice muy complicado cuando ni siquiera la justicia lo hace. O sea, yo sí les digo que apenas empiecen las reformas del gobierno, lo primero que hay que hacer es una reforma a la justicia bien dura. De verdad, porque esto que pasa con la fiscalía no pasa solamente con el tema de la UNGRD. ¿Cuántos casos más que ellos tienen a conocimiento amplio durante muchos años no son capaces de decirlo, no son capaces de investigarlo? Eso no es avanzan lo en ello? interesante. Pues lo de Daniel ¿por qué Quintero, lo de tu amigo Daniel Quintero. ¿Por qué lo descubre un periodista y no lo descubre la fiscalía? ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que ese problema va mucho más allá porque realmente, o sea, en ese momento solo hay 2 congresistas presos, pero no están condenados. Que es para que la gente lo recuerde, la señora Karen Manrique y el señor Guaid Mansur. Sí. A la señora Karen Manrique específicamente se le está investigando porque el marido, para los que no son de Arauca, de una empresa, pero un contratadero que ya se han hecho investigaciones, pero la fiscalía ya no dice absolutamente nada. El señor se le ha investigado, hay pruebas de que tiene nexos con el ELN. Entonces, básicamente, la política con la señora Karen Manrique funcionaba que le pedía al señor Olmedo López que direccionara contratos para el ELN allá. Y el señor Guaid Mansur también está en la cárcel. Pero el problema es que de todos los congresistas que también están siendo investigados, ni uno solo en este momento está siendo en la cárcel. Solo hay 2. Y van como si nada a sesionar al Congreso de la Marta República. Peralta está Exactamente. como si nada. Pero ella la conocía. Hay una cantidad más que el pueblo colombiano no los conoce, pero aún así los eligieron. ¿Por qué? Porque básicamente tienen ¿Será estructuras que supremamente ella se poderosas. pagó su viaje a París con esa money? Pero no lo No lo dudes. Y muchas Porque- cosas más. Oiga, Mateo, me Con la encanta. cantidad ¿Sabe qué me de plata. encanta de Mateo? Mateo se está tirando, me encanta. Ya, cuando, bienvenido al mundo de las denuncias por injuria en calumnia. ¿Por qué? Por injuria en calumnia. No, pero yo sí les quiero decir, y para que la gente no se lo olvide de nuevo, porque a mí me preocupa es que estamos como olvidadizos Cierto. últimamente Sí, un los poquito. colombianos. Es el vaso de agua que Marta Peralta se tomó en un café en París fue a costa del agua de la Guajira de los niños. Exactamente. Así de sencillo. El desayunito que se hizo en ese balcón a 100 metros de la Torre Eiffel. ¿Cuánto costará esa habitación? No, y ese reloj Rolex de más de 100 millones, usted lo pagó también de esos impuestos. Ay, o el Rolex del esposo de Francia Márquez. Para los petristas que van a salir a decir que Olmedo López fue una circunstancia en la vida, que no tiene nada que ver. El siguiente video, por favor. Este 11 de marzo, vote por la gente decente, no vote por los corruptos al Congreso de la República. En Senado y Cámara, vote por decentes. En Colombia no podemos y no podíamos perder la esperanza. Decentes nace para quitarle 50 billones a la corrupción que se roban en Colombia cada año. 50 billones
del presupuesto para el alimento de nuestros niños, de la educación para nuestros jóvenes, de los recursos de la salud para todos los colombianos, de las tierras que merecen los campesinos en los territorios para sembrar y para que el campo vuelva a florecer, y de 700.000 abuelos en Colombia que hoy no tienen de qué vivir y esperan que el Estado les ayude. Vamos de frente en el Congreso de la República contra los corruptos. Es necesario cambiarlos, es necesario derrotarlos, es necesario sacarlos. La decencia no pelea con nadie. Creo en los derechos. Esto es infame. No voy a decir groserías porque voy a cumplir una promesa. A una señora que me escribió, una señora muy querida, a la señora Amanda. Me encontré en la calle con ella ayer y me dijo: te quiero, los quiero mucho, pero ya no te quiero escuchar diciendo groserías. Carlitos, y si tú vas a decir groserías mañana en La Milagrosa, no te veo. Entonces, señora Amanda, voy a cumplirlo, sí. Oiga, pero esto es infame. la pudo cambiar pasamos Amanda de y Lalis a Amanda. Es una señora muy querida. Primero es Lalis, luego Amanda. El amandayalismo. El amandayalismo nacido. ¿Cómo? ¿Qué usted está? A ver, me tiene harto la celadera esta señora. Pero bueno, vayamos al ayalalismo. Escuchemos, recordemos lo que acaban de decir. Abiertamente, Olmedo dice que va a quitarnos recursos. ¿Lo hizo? No, pues cumplió. El hombre cumplió. No es político mentiroso, Él dijo, le voy a quitar 50 billones. Pero ese es el cambio. Es que hace un recordatorio adicional. No. ¿Sabe cuántos años llevaban de conocerse? ¿Cuántos años llevan de conocerse Olmedo López y Gustavo Petro de ser amigos, con pinches, cuates? Más de 35 años. No puede ser. Y con Carlos Ramón González, que fue el que le dio la orden a Carlos Ramón para que iniciara la instrucción con Pinilla y con Sandrita. Lleva más de 45 años de amistad. Yo quiero decir una cosa chiquita. ¿Se acuerdan que en la campaña de Iván Cepeda, ¿cómo se llamaba la campaña? Voto decente. A ver, no caen en cuenta, no son tan descarados. Además de eso, que el voto decente, señores, el gobierno, sin exagerar, es que no estoy exagerando, creo que es el gobierno más corrupto que hemos vivido, por lo menos personas que tenemos jóvenes, 40 años, jovencitos, 39 años. Pero, weón, y siguen hablando del voto decente, hablan de la corrupción, como digamos Zuleta hablando ahí, es que no, la ONG, nosotros fuimos los que le entregamos. No, espere. No, pero lo peor no es que ellos sigan hablando de eso, lo peor es que hay gente que le sigue creyendo. O sea, diría el buen Ricardo Arjona. El problema no es que me mientas, sino el problema es que te creo. ¿Cómo? ¿Y sabe qué les digo una cosa a propósito de Ricardo Arjona? A mí la música de ese señor poco me gusta. La semana pasada estuvo en el Movistar. Pero se tiró unos factos de derecha libertarios. Quieto, yo voy a poner a escuchar a man porque... Ricardo, si estás viendo esto, te amamos, te queremos. Bueno, en todo caso, todo este tema tiene que ver con algo que se ha desatado en estos días y que hemos estado viendo y escuchando. A mí me tiene sorprendido. Yo sé que los tibios tienen vocación de zurdos, pero algunos sectores libertarios que yo me tienen como impresionado dándole juego, jugando a ser censores de este gobierno cuando, perdón, oficialmente lleva 3 días. ¿Has hecho la cuenta? Oficialmente desde la posesión, el gobierno de Abelardo de la Espriella lleva 3 días. Y nos ha dado todo, nos ha dado firmas de extradición, hoy a 6 cabecillas, nos ha dado 2 bajas, hermosos. 3 días y han sido... Maravillosos. Sí. Lo recibieron con un terremoto. De gestión, obvio, pues porque el terremoto fue más Mi Dios sabe cómo hacer las cosas. Así, esas son las pruebas de nuestro Señor. Las pruebas de Dios. Dios, exactamente. Entonces, pero tiene que ver con un tema que nos va a contar la señora Paola. Y es que yo estoy sorprendida. Por favor. Yo estoy sorprendida, mis queridos amigos, y es que a la gente, o sea, y me sorprende más de los zurdos de caviar, de estos tibiecillos bien pensantes y algunos sectores de la derecha también, que están diciendo, ay, pues eso le pasa a Abelardo por no haber querido hacer empalme. Vayamos a la imagen 7. RTBC, o sea, no lo estoy diciendo yo, no es semana. RTBC. Atención, Gobierno Nacional suspende proceso de empalme hasta que existan garantías técnicas serias y respetuosas. Cuando sale esa noticia, ¿quién era el Gobierno Nacional? ¿Respondamos todos? Gustavo Petro. Entonces, ¿qué nos dice la noticia, querido amigo en condición de petrismo? Que tu gobierno
suspendió el proceso de empalme hasta que existan ¿Me garantías. dejan contarles qué Por fue lo que favor. pasó internamente? Les voy a contar un claro. Chisme de empalme. Chisme. A ver, chisme de empalme que nunca le he contado. Bueno, como ustedes se podrán acordar, yo estaba en el comité de empalme del gobierno entrante, es decir, de Abelardo de la Espriella. Esa foto que ustedes vieron ahí, que Damaris le mostró, es de la primera y única reunión que se tuvo con el gobierno saliente, o sea, el gobierno de Gustavo Petro. Sí. Se tuvo una reunión muy cordial para acordar fechas, reuniones y demás, y al final el vicepresidente José Manuel Restrepo saca un documento y dice: ministro, le dice a Germán Ávila, ministro, nosotros queremos comunicar esto como derecho de petición para que se nos responda para la siguiente reunión que vamos a tener, que nos va a facilitar en el empalme. Sí, claro. Entonces, José Manuel empieza a leer y dice: 8 alertas que encontramos en el país, y empieza a enumerar cada una de las 8 alertas: caso de UNGRD, caso de Paz Total, caso de corrupción con el ICBF, litigios que van a costar incluso 400 billones de pesos. En fin, empieza a enumerar 8 situaciones que al gobierno entrante le preocupan porque, sin duda alguna, dejan a las finanzas públicas del país comprometidas a largo plazo. Él dice todo esto como derecho de petición, y el señor Germán Ávila y pues todas las personas que estaban ahí se ponen muy molestos y le dicen: es que el empalme no es para politizarlo. Oiga, señor, el empalme es justamente para que el gobierno entrante vea el estado actual, no solamente de las finanzas, sino de todas las entidades del país. ¿Por qué les molesta que el vicepresidente les haya enviado vía derecho de petición una solicitud y se las haya dicho ahí para decirles: oiga, yo quiero que usted me dé la actualidad sobre Paz Total, ICBF, UNGRD, en fin, 8 entidades en el país? ¿Por qué les molesta? Pues porque no querían mostrarlo. Y como no querían mostrarlo, toman la decisión de decir... ¿Cómo así? Espérate. Cronología. Entonces, ¿terminan ustedes? ¿Se emputan estas personas por eso? Que sin groserías. Se molestan. molestan. Piensan doña Amanda. Se molestan estas personas. Salimos a rueda de prensa. Sí. José Manuel dice en la rueda de prensa, lee las alertas, digamos, lo que encontramos en el equipo. Luego de eso fue un viernes. Luego de eso, ese sábado y ese domingo se empieza a murmurar en medios de comunicación porque empiezan a llamar al vicepresidente y le empiezan a decir... ¿Quién empieza a llamar? Medios. Los medios lo empiezan a llamar y a nosotros en el comité a decirnos qué tan cierto es que el gobierno nacional se va a levantar, o sea, qué tan cierto es que el gobierno de Petro se va a levantar. Y José Manuel, no tengo ni idea, o sea, lo que ustedes están diciendo es lo que sabemos. Llega el lunes y a las 6 de la mañana, efectivamente... Ese fin de semana fue intenso. Ese fue bastante intenso. Lo primero que se conoce es que el gobierno nacional se levanta, y antes de eso Abelardo también tenía dicho... ese fin de semana, para recordarlo, es el fin de semana que Gustavo Petro dice que no reconoce a Abelardo de la Espriella como presidente, sino que el presidente legítimo es el señor Iván Cepeda. Por eso decía que era intenso, yo me acuerdo. Sumado a todo esto, se nos acaba el empalme, ellos no quieren dar respuesta de esas preguntas, que por cierto nunca dieron respuesta. Lo importante hacer el punto ahí. La respuesta se acaba el empalme, se rompe, como lo dice la noticia de RTV, se levanta todo el gobierno nacional de Gustavo Petro, se levanta de la mesa, y Abelardo dice: a mí tampoco me interesa hacer un empalme con alguien que ni siquiera me reconoce a mí como el presidente legítimo. Entonces vayamos otra vez a la imagen 7, por favor. Y vamos a leer para nuestros amigos en condición de petrismo y sus aristas, vamos a leer de nuevo. Atención, gobierno nacional, es decir, gobierno Petro, suspende proceso de empalme hasta que existan garantías técnicas serias y respetuosas. Que además, de ahí dice serías, estúpidos. Entonces, oye, sí, no saben, entonces es muy importante, su merced que está viendo este video, la próxima vez que su sobrino petrista le diga: es que eso es por culpa de que Abelardo no quiso, usted tome pantallazo a esta imagen y usted le muestra. Que eso no es ChatGPT. Pero entonces ese es nuestro... canciones del recuerdo, esa es la primera. Vamos con el segundo video. El 8. El 8. ¿Video 8? Y es el 8. Tranquila. Y bien. Yo sé que por eso no hubo empalme, ya que se llamó empalme anticorrupción, porque iban a encontrar todas esas denuncias. Y van a encontrar usted muchas cosas. ¿Cómo qué? Van a encontrar muchas cosas más. Por ejemplo, no solamente Julián, eso es una red de muchas otra cosa personas. Pueden encontrar? Muchas cosas. Yo de mi parte, en lo que respecta al tema del fondo, voy a entregar auditorías. Yo creo que va a ser la única entidad que va a entregar auditorías. Quiero decir que, por ejemplo, no solamente es Juliana Guerrero, es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que ella... bueno, pero Angie Rodríguez nos dio la razón. Te acaba de dar la razón. No, pero cuidado, porque Angie Rodríguez está loca.
¿Cómo le van a ¿Quién creer dijo eso? Pues Petro, don no digo la Gustavo esposa. Petro. Pero Mi gran amigo. Una cosa es estar deprimido, una cosa es estar deprimido, y otra cosa es estar loco, perdón. Ella, lo que él hizo este miserable, que es que ni siquiera o sea, de verdad, ni a los lameculos y los larrascas. Doña Amanda, ¿Lameculos no es una grosería? No, eso es un término Expresión. castizo. Una expresión castizo. Ok, listo. Rascaespaldas, más fieles, fue capaz de cuidarle la espalda. Ajá. O sea, ¿no? la tiró a la guerra. Ella con su carpetica de estoy deprimida por el maltrato. Que me trata Pero- con ella. Está loca. Pero No se ella ahí en acuerde ese que yo video- soy guerrillero. En ese video nos da la razón, pero aparte a mí se me había olvidado contarles algo. ¿Qué? Y es que ustedes saben, nuestro empalme se llama Empalme Anticorrupción. Sí. José Manuel siempre que hablaba de esto, perdón, el vicepresidente José Manuel, qué pena, vicepresidente siempre que habla, pero es que es mi amigo desde antes que fuera vicepresidente. Ay, no, lo pues, quiero. ya, todos los días. Sí, sí. Entonces, el vicepresidente lo primero que hace siempre era empalme anticorrupción, empalme anticorrupción, empalme anticorrupción. Germán Ávila le responde y en esa primera reunión que quedó transmitida en las redes del vicepresidente dice, este es un empalme sin apellido político. Aquí me hacen el favor y dicen empalme. No, empalme anticorrupción. Obvio, les incomoda hasta el apellido que le pusimos al empalme porque es que no querían respondernos. Y a la larga eso fue lo que pasó, que no nos respondieron sobre esas 8 inquietudes. ¿Qué le tocó hacer al gobierno de Abelardo de la Espriella? Porque no digan ustedes, no crean entonces que no se hizo un empalme. Sí, se realizó un empalme con las 22 mesas técnicas que teníamos, pero con la Contraloría. O sea, con la Contralor delegado para las finanzas públicas, Contralor delegado para las pensiones, Contralor delegado para cada O sea, uno tú me de los estás temas, diciendo se hizo el que empalme. esta mañana en varios programas de radio y varios streaming estaban mintiendo abiertamente o desinformando cuando estaban diciendo que Abelardo no había querido hacerle empalme. Estaban mintiendo, pero abiertamente. caramba! Porque es que, Vea, pues. o sea, usted, y no lo digo yo, pueden meterse a redes Ay, sociales, Dios mío. cuánta información hay Y está sobre el mintiendo gente empalme. de derecha. Que sí se Que se dice hizo. derecha. El empalme que sí se hizo y se hizo con la Contraloría. Y además recuerden esto, y es que siempre el presidente Abelardo de la Espriella expresó que en el momento en el que él quedó electo, ya el 70% del empalme estaba hecho. Sí. Lo venían haciendo meses atrás. 7 meses. 7 No meses se me olvida atrás la con el cifra, proyecto 7 meses. del Arca de Noé. Que el Arca de Noé justamente Que llegaron a decir como el Arca de Noé es una referencia genocida. Sí, que era genocida. Chiflado como, Noé fue un genocida. ¿Ese se llama Y no- Luis Pérez? Oye, ¿Luis Pérez? pero, ¿El bobazo pero, ese? ¿Qué le pasa? Entonces, en resumidas cuentas, sí hubo empalme, pero empalme con la Contraloría, porque el gobierno de Petro no quiso. ¿Y por qué no quiso? Porque les incomodó que se llamara empalme anticorrupción. ¿Y por qué no quisieron que el gobierno de Abelardo de la Espriella fuera a destaparles todos los desastres? Eso es lo que sucedió. Seguimos en Cancioncitas para el Recuerdo, porque no solo no están diciendo que todo esto pasó porque Abelardo no hizo un palmellero, sino que además están diciendo que es que Abelardo no quiere recibir las ayudas internacionales. Pero, Vamos ¿cómo con así? el video número 9. Cuánto respeto yo lo escucho. No tiene nada que ver la invasión a Venezuela. no. Estados Unidos Tiene que ver ofrece la una ayuda. soberanía, Juan. No, pero ¿cuál soberanía si usted? Entonces, ¿para Juan, qué declaramos Juan, la escúchame una emergencia? cosa. Doctor Carrillo, Escúchame venga, una cosa, Juan, yo lo le hago escucho. una pregunta muy sincera y contéstemelo con sinceridad. No, espéreme Si que fuera yo esto lo el gobierno de escuché. Putin, ¿usted estaría diciéndome exactamente las mismas palabras? ¿Cuál es el Yo- problema? Es que es ayuda humanitaria. Es que le está metiendo ideología a la miseria, a la pobreza, a la carencia. Vienen unos señores a decir, le ayudamos, No es un asunto y ideológico, el es un tema... asunto Bueno, Okay. entonces, ¿Quiénes son los que? ¿quiénes fueron los que hicieron, quiénes fueron los que rechazaron ayudas internacionales en medio de un desastre, Ay, perdón, el señor- por razones ideológicas? Vamos a decirlos todo el tiempo. Carlos Carrillo y Gustavo Petro. Y un señor que se llama Pava, que, a ver, para los que no saben, y ayer lo hablábamos en Positivo para Fachos, vean Positivo para Fachos, cada vez más fachos. pero que la pague fachería, real, la publicidad. fachería. Bueno, al Es grano. que, no me moleste. Es que en este momento, más del 75%, no me joda, producción molestándome, más del 75% de los funcionarios que están en este momento al servicio de Abelardo de la Espriella son petristas. Claro, porque no han podido hacer Ayer, el tránsito. ayer Enrique Gómez hizo una revelación en el brutal debate que se hizo ayer. Se dio garra a Enrique Sí, sí, Gómez. sí. Atendió por su propietario. Cogió a esos muchachos de izquierda allí. ¿No lo escuchó? Tan bravo. No, yo no lo escuché. Dijo Escuché algo, pues unos clipsitos. Reveló que efectivamente los jefes de departamento que están encargados de la atención de desastres sencillamente se están escondiendo
no están yendo a las oficinas. Ahí está la confirmación. Ahí está. Entonces, Vale. y en nuestra siguiente capsulita para el recuerdo, la imagen 9.1. Dice, no estamos en una fiesta. La respuesta de Petro a alcaldes que lo esperan sentados en el piso, señoras y señores, a pesar de llegar 3 horas tarde. Entonces, a la gente no se le puede olvidar que en el marco de la inundación que hubo, que fue tenaz en Córdoba, que ustedes, Ayala y Maldonado, fueron y vieron la situación allá, Gustavo Petro llega 3 horas tarde a atender el territorio y sienta, ahí está la foto, y no, es que la foto no la tomé yo, ahí está la foto. Los alcaldes sentados en el piso, pero ellos, tenaz, este mandón izquierdo, tenaz que Abelardo esté en Bogotá. Parece tenaz. Pero vea lo peor de todo, fíjese bien, el desastre, nosotros viajamos, creo que fue más o menos para eso, llevamos yo y Carlos primero a Córdoba que el presidente Gustavo Petro. Imagínate. Imagínate. Literalmente, eso sucede exactamente el 26 de enero. El 26 de enero es la avalancha en Córdoba y Gustavo Petro se presenta con Olmedo López para el 5 de febrero, hermano. 5 de febrero. Vean cuántos días después. Pero critican a Abelardo La Espriella porque está súper mal, que se demoró 1 hora en llegar después de lo que había pasado. Y es el primer presidente que va a Quibdó en la primera semana. Y ahorita, para irnos tantas semanas atrás, cuando fue lo de Arauca y Casanare, que prácticamente, yo le cuento a mi familia acá, se inundó absolutamente todo, hubo una catástrofe, ni siquiera se apareció el director de la Unidad Nacional de Riesgo, ni el presidente Gustavo Petro, no les importó un carajo a los llanos, pero sí están criticando a Abelardo La Espriella porque se demoró 1 hora en llegar. Entonces, en capsulitas del recuerdo, la última ya para retirarme, y esta, señor Maldonado, para que usted vea, están bravos que porque Abelardo de la Espriella, antes de anunciar unas cifras de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, saludó a unas personas que estaban en el segundo piso, que cómo se le ocurría que Abelardo, maldita sea. Buscate un problema. Yo digo, hombre, Jerome, entonces, ¿cómo lo atendió Petro? Veamos. ¿Cómo fue? Aquí había el ron Córdoba, yo tomé del ron Córdoba. Yo cansé de tomar el ron. No es una experiencia así muy deliciosa que digamos, pero... Ay, Dios mío, tengo que apretar así de esto. Pero después fue el aguardiente antioqueño, el ron Caldas, yo me acuerdo, y les gustaba, y hasta que ya la cerveza más fría y tal, bueno. Y yo bailaba así, pero me enseñaban, yo no, me dice mi papá, ¿usted cree que baila? Pero bueno, aquí la borrachera tiene que ayudar en algo. Entonces toda una campaña de gobernadores, compañero, no le suban al trago. ¿Y por qué la borrachera no puede ayudar a salvar la vida? ¿O por qué tenemos que dejar que el borracho se muera de borracho? No me joda. Imagínese, señor Mateo. ¿Y cómo sale? ¿Y sabe qué es lo peor de todo? O sea, para hablar bien, después de que Gustavo Petro se presenta una semana después de lo que pasó en Córdoba, o sea, no 1 hora, no un día, 1 semana, te estoy hablando, llega jugado la risa hablando del ron y de borracheras. Pero sí están criticando a Abelardo La Espriella. Entonces, fíjese esta importante narrativa, porque ellos han sembrado la narrativa esta semana y están engañando a la gente diciendo que Abelardo La Espriella no debería saludar, que parece una reina de belleza. Cuando este tipo llega 1 semana después y hablando de borracheras, importándole un carajo las vías y las casas que se perdieron en Córdoba en ese momento. Señor Mateo. Mateo quería decir algo. Yo quería decir una cosa respecto a este tema de sobre todo lo de la ONGRD y el tema de los equipos de rescate. Tengo una fuente interesante en la ONGRD. ¿Consiguió novia ya? ¿Qué? ¿Consiguió novia? Pues sí, no, ¿Por fin? es lo más linda ya. ¿Por fin? Y una funcionaria pública. ¿Qué? Ya se pacificó. Mateo, ahora lo ves, ahora no lo ves. No, mentiras. Una persona, no voy a decir nada de la persona, pero no se ponga rojo, Mateo. Me explicaba el tema de la llegada de los equipos de rescate. Decía, mire, ¿cuál es el problema con los equipos de rescate y por qué no se estaba entrando? Primero, porque es un tema de coordinación. Es un tema de coordinación en el sentido de que
Colombia tiene 23 equipos de rescate, 23 por lo menos que están certificados. Los USAR. Sí, ¿cómo se llama? USAR. Esos ya pues están obviamente todos trabajando acá. ¿Cuál es el tema? Que el gobierno de Colombia no puede llegar y aceptar todos los equipos así porque sí. Simplemente porque... Por la autonomía. ¿Cómo? Por la autonomía. Por la autonomía. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegan los topos mexicanos, no me quiso enviar el audio porque si no lo hubiera publicado aquí, pero sí me dijo que hay un audio en el que llegaban los topos mexicanos a decir, listo, mire, no, vamos a ir a este lado, pero es que yo necesito esto, la comidita, el sándwich, ¿dónde vamos a ir a hacer chichi? Tal cosa, todas esas vainas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia entre un equipo de rescate no certificado y un equipo de rescate certificado? La autonomía. Todos los equipos certificados son autónomos, es decir, tienen su propia energía, su propio internet. ¿Sabe cómo les dicen en inglés? Life mercenaries. Son los mercenarios de la vida. Sí, andan por el mundo. Uno de estos manes certificados anda encima con un Starlink, con un purificador de agua. Entonces, son capaces de sobrevivir solos. Entonces, el tema es que usted no puede llegar, chévere, los topos son algo importante porque ellos llegan inmediatamente. Ellos llegan inmediatamente precisamente porque no tienen un equipo. Lo que sí tienen, digamos, los equipos de Estados Unidos, los de Israel, los de Chile. Qué cagada que los topos pues no tengan autonomía y entonces pues es más o menos como un gasto adicional que el Estado no tiene preparado, que pues si llegan estas personas pues tiene que gastarles esa plata. Pero entonces para terminar el tema es, qué coincidencia que esos equipos que sí están certificados son de países capitalistas, como Chile, como Estados Unidos, como Israel. ¿Qué culpa que el socialismo vuelva a la gente pobre y que precisamente esos equipos que no están certificados vengan de países socialistas? ¿Sí? Pero entonces ese es el punto. No es que estemos discriminando por ideología, es que simplemente esos son los equipos que se necesitan. Haga el paréntesis. Pero adicionalmente... como los petristas están tan preocupados que porque Abelardo rechaza a Jerome, los equipos, los grupos de rescatistas, pues imagínense que hay una carta dirigida al doctor Omar Bula Escobar, ministro de Relaciones Exteriores de Abelardo, con fecha del 11 de agosto del 2026, que dice en su párrafo 1, 2, 3, 4 lo siguiente. A la hora, el país cuenta con más de 25 grupos con capacidades de búsqueda y rescate que permiten atender las necesidades operacionales identificadas en las zonas afectadas. Adivinen quién firma. ¿Quién firma? Denme un nombre. Pava. Exactamente. Entonces, amigo petrista, Pava, de Petro. Es el que tú, Pava de Petro. ¿El tuyo? El que dice, reemplazó a Carrillo. el país cuenta con más de 25 grupos con capacidades Un de búsqueda. petrista. El que rechazó los equipos. Ahora, nada más para por cerrar, decir, señor juez. y que retome el señor Maldonado, que tiene un tema muy interesante, es que las competencias institucionales y departamentales para recibir ayuda son distintas. Y entonces yo ahí los invito. Es muy sencillo desde las redes sociales salir a hablar y a señalar lo que usted no conoce para que un equipo de rescate llegue, dependiendo si es Bogotá, Cali, Pereira o Medellín, tiene unas circunstancias legales distintas, porque o si no, esto se nos puede estar llenando de mercenarios y de narcotraficantes. Suena feo, suena horrible, pero por eso hay que certificarlo, amiguito. Señor Mateo, señor Maldonado. El trino 11, usted nos va a hablar sobre el video 10. de Alejandro. Perdón, es el trino 11. Vamos a leer el trino de nuestra honorable senadora, que es de Cúcuta, una zona afectada por el conflicto, que publicó el día de ayer. Dice, a ver, mientras Colombia está concentrada en atender la emergencia provocada por el terremoto, Abelardo de la Espriella aprovecha la distracción para bombardear zonas campesinas del Catatumbo. En la madrugada de este 11 de agosto, la Fuerza Aérea bombardeó la zona rural de la vereda El Sinaí en San Calixto, dejando personas heridas y daños comerciales. Como lo menciona la personería del Tarra, fue una acción, y pone en mayúscula, para el Oradiel, en mayúscula, desproporcionada por la parte de la fuerza pública. Se le ha advertido en múltiples oportunidades a la derecha, los bombardeos no acaban la guerra, afectan campesinos, a civiles, a los inocentes. Hacemos un llamado a la Defensoría y a la ONU para que verifiquen los hechos y puedan acompañar a las víctimas. Para que la gente entienda bien,
El Sinaí en San Calixto es zona roja de las zonas más peligrosas de Colombia, que queda en Catatumbo, donde no solamente hay siembra de coca, sino en estos últimos 4 años del gobierno Petro, el ELN y las FARC todos los días combaten, no solamente con el voto a fusil, como se vio en estos meses, sino también combaten porque quieren quedarse con todo el territorio, con toda la zona. Si yo hubiera leído Entonces, ese tuyo, respondió como, eso fue por lo que yo te... ¿Sabe cuál fue la respuesta? ¿Sabe cuál fue la respuesta del ELN? ¿Vieron el video del ELN? La comandante del ELN en la zona dijo, acá escribió, o sea, parece que lo hubiera escrito, porque fue un video, parece que lo hubiera escrito basado en el trino de esta zángara. Es que no, es increíble. Esto es increíble, o sea, parece que hubieran libreteado, los del ELN hubieran libreteado a esta señora. Le mandó por WhatsApp de esto, no, literalmente. Entonces, lo que quiere la señora Maranta Hank, que es una vergüenza que haya llegado al Congreso de la República, es prácticamente que Abelardo se ate de las manos y que, como se vieron, el ELN, las FARC y el ELN creció un 90%, entonces que hemos atado de manos. No, es que a ella le gusta Maldonado, es lo que pasó en Algeciras. Sí. Eso es lo que le gusta a ella, que las FARC mató a soldados. Exactamente. No, eso total. Eso es lo que le gusta a ella. Con un video de Zuleta. Cuéntanos el video de Zuleta. Bueno, y el día de ayer, a las 8 de la noche, ya cuando se estaba cerrando plenaria, quiero que por favor vean este video de la señora Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico. Herencia del gobierno nuestro que entregó a los criminales que están en la cárcel por el saqueo de la unidad de gestión de riesgo, el de Duque no entregó a ninguno, los ocultó. Nosotros los entregamos nosotros mismos porque no aceptamos la corrupción. Yo espero que el gobierno de Abelardo del Espriella también entregue a los corruptos. Y les recuerdo que fueron ustedes los que no quisieron hacer el empalme. Así que si no saben de lo que están hablando, fue porque no quisieron cumplir la obligación de la ley de hacer el empalme. La situación que tenemos es responsabilidad de ustedes, porque nos llevan 3 días. Les recuerdo que la obligación era hace meses. Terminamos. Antes de que sigan viendo este video, les prometo que la otra semana vamos a con esa señora en el Congreso de la República. Uy, sí, por favor. Vamos. En primer lugar, Pau ya la acaba de desmentir. A ver, fueron ustedes, el gobierno Petro, los que decidieron claramente pararse la mesa. Ya Yero nos contó la historia. Y en segundo lugar, fíjese bien. ¿Quién fue el que entregó? A ver, ¿quién fue el que entregó el video? No nombra, en ninguna parte del discurso nombra a Gustavo Petro. ¿Nombra a quién? Iván Duque. Entonces retrocede 4 años atrás para hablar de los corruptos de Iván Duque. Y está hablando que Abelardo de Espriella debería entregar unos supuestos corruptos. ¿Pero cuáles? Al día de hoy, ¿cuáles son? Claramente en este canal, el día que llegue un corrupto, obviamente también le vamos a dar palo. Muy claro, pero no hay ningún corrupto, señora. En su gobierno fue que se robaron más de 2.400.000. Yo no sé si usted... Lo que me da rabia... Exactamente. Lo que me da rabia es que dicen, es que nosotros entregamos a los... Pero señora, no sé señora, si sepa de un hombre que se llama Paula Bolívar, que es precisamente la señora de W Radio, que fue la que sacó ese tema. Oigan, ¿sí? Sí, sígale. Adelante, yo les iba a hablar de un tema que ustedes van a decir, ¿y esta por qué trae para hablar de eso? Pero es que todo tiene relación. A ver. De pronto cuando yo empiece a hablar de esto no va a tener relación, pero les prometo que luego va a tener relación. La imagen 14, por favor. Ustedes vieron esta noticia ayer que sacó El Tiempo, primicia, ponencia en la Corte pide devolver la reforma pensional por segunda vez al Congreso. ¿Aplaudimos un poquito? No. Entonces, bueno, les voy a decir qué era lo que tenía que pasar. O sea, es malas noticias. Pues marica, lo que tenían no sé qué hacer. No sé si sentarme feliz o triste. ¿Qué pasa? Es que no sé, vamos a hacer un recuento rápido de qué fue lo que pasó con pensiones. Ustedes se acuerdan que la Corte Constitucional, y Mateo, seriedad, lleva como 2 años estudiando la reforma pensional. Bueno, en estos 2 años teníamos un magistrado ponente que era Jorge Enrique Ibáñez, que había hecho una ponencia que pedía el archivo del proyecto. O sea, maravilloso. Sin embargo, se puso de imprudente en redes y en medios a hablar del tema y salió impedido del debate. Como él sale, hay que cambiar de magistrado ponente y quedó Paola Meneses. O sea que Paola Meneses tiene que presentar una ponencia. La presentó ayer, se conoció ayer y la ponencia de Paola Meneses pide que se devuelva, ¿no? Que se devuelva la reforma pensional otra vez al Congreso de la República. Ojo a esto porque esto es grave. Si se devuelve otra vez al Congreso de la República... ¿Quién tiene mayorías? Vamos a analizar si tenemos o no tenemos mayorías, pero ustedes se acuerdan, la imagen 15 por favor,
que esta ley ya se devolvió una vez. Una vez. Estamos viendo aquí en pantalla cuando en el gobierno de Gustavo Petro, el señor Jaime Duzán, la señora Marta Peralta ahí en primera pantalla, la mejor amiga de Maldonado, la exministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez celebraban la aprobación de la reforma pensional del Partido Comunista. Estos señores ya aprobaron la reforma pensional de Petro 2 veces y la Corte Constitucional, en vez de decir, oiga, es que tenemos que archivar este proyecto porque tiene evidentes vicios de trámite, decide nuevamente lavarse las manos, porque esta ponencia es una lavada de manos, para que vuelva al Congreso. Ahora les digo, teniendo en cuenta que no estamos en el escenario más ideal, tenemos solamente 2 opciones ahora. La primera, que la Corte Constitucional en 15 días, que es cuando va a votar, apruebe definitivamente la reforma pensional y pues ahí sí, discúlpenme la palabra, nos podemos. Nos llevó el que nos trajo. La segunda opción, que es lo menos peor dentro de todo, pero pues, es que se devuelva al Congreso. Yo me puse a pensar, oiga, y si se devuelve al Congreso, ¿qué podemos hacer? Ustedes se acuerdan, imagen 16, por favor, ahora sí para entrar en la relación de todo. Corte Suprema confirmó que excongresistas Iván Name y Andrés Calle seguirán presos por saqueo de la UNGRD. Sí. Todo este capítulo llevamos hablando de la UNGRD. Sí. Ya lo hablamos al inicio, pero volvamos a recordarlo. Es que la reforma pensional de Gustavo Petro fue aprobada gracias a que con plata robada de la Guajira, con plata de la UNGRD, se les pagó coimas al señor Iván Name y Andrés Calle, presidente del Senado y presidente de la Cámara, 3.000 y 1.000 millones de pesos. ¿Para qué? Para que aceitaran la reforma pensional y la tramitaran rápido. Entre otras reformas. Y el señor Name, para que él se saliera de la sesión y dejara encargada a María José Pizarro en el debate. Entonces, ustedes dirán, pero ¿por qué la Corte va a tumbarle la reforma a Petro? Maldita Corte Constitucional. Señores, es que esta reforma fue aprobada con plata de corrupción. O sea, hubo corrupción de por medio, entre otras cosas. Pero segundo, lo segundo es que ya la devolvieron, la volvieron a cagar y ahora la quieren volver a devolver por segunda vez. Es como, ay, no aprendieron. Bueno, la segunda oportunidad, no lo vuelvan a hacer más. Sí, es como, hombre, ya la cagaron, por favor. Es que, sin duda, lo que debería hacer la Corte Constitucional, lo que yo esperaba realmente de la ponencia de Paola Menéndez, es que ella dijera que se debía archivar. Eso era lo más razonable. Ahora que la devuelven, pues bueno, vamos a sacar provecho. Yo veo también una oportunidad dentro de esta situación. Si la reforma se devuelve, solamente tendrá que surtir un último debate, que es el de la plenaria de la Cámara de Representantes. Imagen 17, por favor. Aquí les muestro cómo está conformada la Cámara de Representantes. Como ustedes lo ven, el pacto histórico tiene mayorías. Si bien el Centro Democrático sacó más curules que en la legislación pasada, lo que es Partido Liberal y Partido Conservador, que son curules transaccionales, y CITREP, que son estas curules de paz que apoyaron a Iván Cepeda. No, pero el CITREP ahorita se declaró mitad. Pero mitad. Parte. Hay mitad y mitad. Bueno, ese es el problema. Pero lo que es Partido Liberal y Partido Conservador, esos son curules transaccionales con las que uno puede contar. Entonces, Partido de la U también. Yo aquí quiero contarles cuál es la estrategia que yo veo desde No Con Mi Ahorro y que se la vamos a proponer a los representantes que la deseen tomar. ¿Ustedes se acuerdan de la pensional del Tigre? Sí, claro. La pensional del Tigre realmente es la pensional de No Con Mi Ahorro. ¿Cierto, Mati Mont? Entonces, esta pensional del Tigre, básicamente lo que hay que hacer acá es buscar un representante a la Cámara. Se me ocurre un amigo nuestro que se llama Daniel Briceño, no sé si lo conozco. ¡No puede ser! Y ¿por qué no vino? Sí, ¿por qué no vino? Estamos trabajando, no, papito. Pero espera, ¿qué no trabaja? Alguien pensaba que usted también era un trabajo. No, señor. A Daniel Briceño, desde No Con Mi Ahorro, le voy a hacer una entrega formal de lo que es el articulado modificatorio de la reforma pensional. Ya no vamos a presentar una nueva reforma que pase 4 debates, sino vamos a presentarle a Daniel 2 artículos. Artículo primero, que modifique el pilar contributivo. Es decir, ustedes se acuerdan que el gobierno de Gustavo Petro nos obligaba a cotizar en la pirámide de Colpensiones. Lo esencial aquí sería, si la Corte devuelve la reforma pensional, que Daniel Briceño, un representante de la Cámara, pase un proyecto que diga que eso es opcional. Es decir, que los colombianos podemos volver a tener la libertad de cotizar donde se nos dé la gana. ¿Cómo se te ocurre? Tú eres demasiado neoliberal. Si yo quiero cotizar en un fondo privado, ultra neoliberal. Pero vengan que aquí viene un cambio importante. Ustedes dirán, bueno, pero es lo mismo de la ley 100. No. Porque las personas que elijan cotizar libremente en Colpensiones podrán hacerlo solo hasta un tope, hasta el umbral que estaba de 2,3 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque necesitamos recortar las megapensiones y porque mi generación no tiene que pagar megapensiones. Es que esa sería años. una bonita reforma, que usted solamente pueda cotizar hasta 2,3 salarios en
en las pensiones públicas y en todo el resto se tiene que, pero solamente si es voluntario. Exacto, o sea, es que yo a nadie lo voy a obligar a que coticen con pensiones. Si usted, pero yo, por ejemplo, que cotizo con un mínimo, puedo seguir cotizando en mi fondo privado sin ningún problema. Pero el segundo y más importante artículo de todos, y yo sé que aquí me lo van a estar pidiendo en los comentarios, que yo creo que es el que más hay que hacerle énfasis, acabar definitivamente el pilar semicontributivo de la reforma pensional. Ese pilar que le roba, que expropia, que confisca el ahorro. O que también de sea los voluntario. colombianos. Si usted quiere que le den 200.000 pesos al mes. Pero es que pues, hoy ya es hágale. voluntario porque hoy ya son los BEPS. Bueno, entonces sí, tiene toda la razón. decirle al Es verdad. afiliado, usted llega a la edad de pensión, no tiene las semanas para pensionarse, que pueda tener su devolución de saldos pensionales, que pueda elegir tenerlos. Y si quiere una chichigua vitalicia, una mensualidad, puede meterse al proyecto de los BEPS, pero que no le confisquen, no Entonces, le roben el ahorro a los tú colombianos. ves el vaso medio lleno. Lo estoy viendo medio Sí, lleno. como que pues hay una oportunidad de hacer rápidamente la reforma. Exactamente. La pensional del tigre, ya no en 4 debates, sino en un solo debate. Ok. Bueno, yo tengo ahí un debate con ese tema, y es que pues es un nuevo Congreso. Necesitaremos. Va a reformar una reforma pensional que no conocieron. De acuerdo. Bueno, pero también Sí, es complicado, que el Congreso anterior tampoco es que como conociera mucho. Bueno, vamos a ir. Sí, Cerramos quiero tirarle el con don balón al Mateo. señor Mateo que se hizo un trabajo juicioso. No, sencillamente, ¿se acuerdan que los petristas lo primero que dicen cuando les hablan sobre finanzas, las finanzas del Estado, qué es lo que dicen? Ay, pero es que nosotros pagamos la Se les deuda llena la del jeta, FMI. se les llena la jeta. Sí, no, es que nosotros pagamos la deuda del FMI como si esa fuera la Descarados, única deuda, ¿no? ¿no? Venga, pongan la siguiente imagen. Pongan 18, la por imagen favor. 18, por favor. Y discutimos esto. El gobierno de Gustavo Petro, en el año de 2026, 18, por favor. es el gobierno que más agotó de manera más rápida el cupo de endeudamiento del año 2026. Es decir, todos los años los gobiernos tienen un cupo de endeudamiento del TES. Sí. El gobierno de Gustavo Petro es el que agotó ese cupo de endeudamiento de la manera más, de la manera más rápida Irresponsable. y de la manera más irresponsable, con un 96% del cupo. Es decir, en este momento al gobierno de Abelardo de la Espriella le quedan solamente 2 billones de pesos para poder endeudarse en TES. ¿Sí? 2 billones nomás. Nada. ¿Sí? Pues es nada. Ojalá que, y obviamente que los va a necesitar, y mucho más cuando ahorita estamos en un tema de una tragedia, pues una tragedia natural como fue el terremoto. Entonces, eso es lo primero, para recordarles a las personas. ¿Usted cómo va a decir, señor petrista o señora en condición de petrista, que el gobierno que resolvimos el tema cuando tenemos, primero, el menor cupo de endeudamiento en la historia de los últimos 20 años? Segundo, cuando el gobierno de Gustavo Petro, según lo que ya están mencionando el gobierno de Abelardo de la Espriella, nos dejó con un déficit primario, que déficit primario es todo lo que usted falta por pagar, sin siquiera pagar los intereses. Es decir, usted tiene que endeudarse más porque ya se endeudó. Es la gota a gota del sistema internacional. Cuando el déficit primario es del 4,5. Es decir, es algo que es el peor déficit primario que hemos tenido en más o menos 40 años. Pero el tema, y aquí viene mi parte más interesante, y aplaudo de pie, es a Miguel Gómez por el siguiente video. Por favor, si lo pueden poner. No vamos a subir impuestos. No vamos a subir impuestos. No lo vamos a hacer porque creemos que este presupuesto, que está lleno de burocracia, permite hacer ahorros y recortes para atender la situación de emergencia. Vamos a movernos primero ajustando el presupuesto y no pidiéndole a los colombianos que asuman mayores impuestos. Como hacían Amparo Grisales ahí, me puso arrozudo. El tema, lo interesante aquí es que tenemos un grave problema fiscal, pero el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, se está comprometiendo de que no va a subir los impuestos. Y tiene toda la razón, no nos puede subir los impuestos porque tenemos el impuesto de renta de Colombia es del 35%. ¿Saben cuál es el promedio en la OCDE? Es del 23%. Nosotros tenemos una de las tasas de renta más altas. Además de eso, tenemos un IVA del 19%. Además de eso, estos ladrones, porque no se pueden llamar de otra manera, nos
ponen impuestos tales como el impuesto saludable para que, porque, no, pobrecitos, los niños se van a poner gordos, o los impuestos a los cigarrillos, impuestos al alcohol, porque obviamente lo que le gusta a este gobierno es sacarnos la plata a cuentagotas. Entonces, para que tengamos muy en claro esto, lo que necesitamos nosotros es hacer entender que la plata que tiene el gobierno no es plata del Estado. Para eso la siguiente imagen. La plata que tiene el gobierno, no existe el dinero público. El dinero que tiene el Estado es un dinero que sudaron los colombianos para pagar impuestos. Y por eso debe ser administrado con prudencia y rigor. Lo que nosotros necesitamos... Pero este señor hay que darle un premio por basado. Por base. Sí, así se le caen las gafitas. Que alguien le dé un Nobel en economía. Él sí leyó a Hayek. Él sí leyó a Hayek. Es verdad. O sea, más Gómez, menos Valencia. Pero, entonces para eso la siguiente... No más Gómez. O sea, no más Gómez. Ya son suficientes Gómez. No más. Pero, entonces para eso la Solo siguiente... Gómez, mejor. Para terminar, la siguiente imagen, por favor, es una noticia de Bloomberg que saca este titular muy interesante. El presupuesto de Colombia sí tiene espacio para recortes, pero no donde muchos creen. ¿Se acuerdan eso que dice en Fedesarrollo y que dicen algunos técnicos de que no, es que el 90% del presupuesto es presupuesto inflexible? No es tan así. El presupuesto se puede recortar y se puede recortar mucho. Las entidades que hacen dobles trabajos, aquí digamos, Damaris nos da unos buenos ejemplos como, digamos, el ICBF con otros. Hay muchas entidades que tienen dobles funciones dobles, es decir, que hacen lo mismo. También se pueden fusionar. Toda la burocracia que incrementó Gustavo Petro y que gracias a ese aumento de burocracia tenemos una de las tasas de desempleo más bajas en nuestra historia. Es gracias a eso precisamente. Entonces, simplemente no le crean a ese tipo de personas que dicen, no, entonces, ¿qué vamos a hacer si vamos a recortar? No, señor, lo primero que tenemos que hacer es recortar, porque es que si no recortamos... pues desaparecemos, básicamente, no tenemos por dónde salir corriendo. ¿Ustedes saben lo que, ¿saben lo que dice? Que el Estado no se quiebra, eso es mierda. Eso es mierda. El Estado se quiebra. Tenemos un ejemplo. Grecia, Venezuela, Argentina. O sea, ya lo hemos visto. Voy a cerrar con algo incómodo y lo haré yo en nombre de que los quiero mucho y no los quiero en problemas. No, tranquilos, yo puedo hablar de ese tema. Yo puedo hablar, no hay ningún problema. Video 22 países. Centro Democrático. 22, qué por delicia. favor. Quiero agradecer a la plenaria el haber votado la proposición que fue sometida por, en este caso, el Centro Democrático y autorizar la salida a la que tiene derecho el señor presidente, expresidente Gustavo Petro. Felicitaciones, Centro Democrático. Yo quiero decir una cosa, y esto es un... algo que nos ha sucedido en las recientes semanas es que hemos tenido que aprender a lidiar como con dos razas de uribistas, por decirlo de alguna forma. Los razonables y los... gente que pero no, los razonables son minoría. Los razonables votaron por... Yo creo que hay muchas personas de la base que no están de acuerdo con lo que estamos. Bueno, sí. Tienes toda la razón. Yo estaba pensando en las personas muy queridas dentro del conocidas. Centro Democrático. De verdad, esto no es un ataque virulento a lo que son ellos como personas, sino lo que está sucediendo ideológicamente dentro del Centro Democrático es absolutamente irrazonable. Eso no tiene razón de ser. ¿Qué sucede? Sabemos que por ley, todos los expresidentes tienen que solicitar permiso para salir del país durante un año. Sí. ¿Cierto? Sí, señor. Pero ¿qué sucede? Está en la Constitución. Exactamente, pero ¿qué Artículo sucede? 136 de la Constitución. Exactamente. Bueno, la situación económica y la situación a nivel de corrupción que nos dejó Gustavo Petro deberían impedirle su salida del país. ¿Por qué? No solamente eso, señor. Es que es más grave aún, creo yo. Señor. Porque es que Gustavo Petro simplemente dijo, no, para que me dejen salir durante todo un año. Y le dijeron, sí. Quiere decir que el artículo de la Constitución que dice explícitamente no se puede dejar salir al presidente durante un año es papel mojado. Porque cuando llega cualquier presidente, sea el que sea Pastrana, Duque, Santos,
que haya terminado su presidencia. Y simplemente llega y con una carta y dice, no, es que yo, para que me den permiso para salir cuando yo quiera durante un año. Quiere decir que ese artículo de la Constitución... Se lo pasan por... acaban de cogerlo como papel higiénico. ¿Sí? Es decir, no es por una tirria contra Gustavo Petro, que tiene usted toda la razón. Hay un problema de corrupción. Es que es un artículo que simplemente se lo acaban de pasar por la bandera. Sí. Y lo que cuesta trabajo entender y reconciliar con nuestros amigos uribistas es que digan que no hacen alianzas con el pacto histórico. Van tres. Escúcheme, pero van tres. Ya no lo pueden negar más. Mire, yo entiendo que están tratando de hacer algo que yo he visto hacer en otros países, y es que partidos socialdemócratas como el Centro Democrático están tratando de tirar la pelota, limpiar el mugre por debajo de la alfombra, para que los radicales sean los de Abelardo y sean los nuevos parias, y lo que están haciendo no les va a salir bien porque la gente no es tonta. Ese tipo de alianzas termina pasando cuentas de cobro electorales. ¿Ustedes creen que con lo que están haciendo van a lograr réditos en las regionales? Perdónenme, pero están generando una desbandada, y quiero que lean bien mis palabras porque no estoy siendo violento ni estoy acusando a nadie, no he nombrado a nadie, estoy hablando de lo que sucede ideológicamente dentro del Centro Democrático. Hombre, ¿en serio? Yo me guardo los nombres porque me da tristeza. Vi unos votos que yo quedé como, pero no habíamos quedado que no, y ahora que sí. Por Dios, señores, no empezamos riéndonos y no nos vamos riendo porque la situación del país es muy delicada. Sí. Y no hablamos de la verde. No hablamos de la verde, la Contraloría. Y no hablamos de Contemos los cuáles son incendios. las 3 veces que hablamos de la verde rápidamente. Y esto yo se los digo, me va a meter un problema. Señora. No importa. Dale. Yo soy votante del Centro Democrático, defensora del Centro Democrático, no militante porque no he sido militante de ningún partido, pero he votado y le he hecho campaña, énfasis, amor por el Centro Democrático. Y como todo lo anterior, puedo decir que estoy desconcertada por 3 situaciones que han pasado. Los 3 votos en común. El primero, votaron en conjunto para la presidencia del Senado. Y Iván Cepeda sabe perfectamente lo que hace y mostró su voto. Mostró su voto es precisamente para decir eso. Exacto. Para Segundo, echarlo en la cara. El día de ayer votó el Centro Democrático y todos los partidos tradicionales. Esto también, por supuesto, es un periodicazo para los partidos tradicionales. Pero es que aquí... Todo estaba bien. Todo estaba bien. A mí me importa el Centro Democrático. Dios. Votó con el pacto histórico. Votó con el pacto histórico por el señor Laverde. De los peores candidatos a la Contraloría. O sea, de lo peor que podía haber él. Porque este señor, digamos, propuesto por el Partido Liberal, que tiene investigación, amigo que del tiene Hash. amigo del Hash, pero no solamente amigo del Hash, eso no es menos. amigo de las marionetas. Ah, sí, de Montallo, no, se me escapa, O sea, el de Manizales. Ustedes se pueden imaginar esa situación y es muy desconcertante, es la palabra, Tiene una ver a un investigación por partido, acoso. ver a un partido como el Centro Democrático, que yo he defendido de verdad con tanto ahínco, votar no solamente por una persona tan cuestionada, sino votar en conjunto con el pacto histórico por una persona tan cuestionada como la Verde. Castaño. Y en tercer lugar, ayer mismo Mario Castaño. Y en tercer lugar, ayer mismo votar otra vez a favor de que el presidente Petro se vaya del país sin decir a dónde, sin decir a qué, sin decir qué días. Que se vaya. Porque que se quiere ir. Hombre, a mí me parece desconcertante. Esto no significa que yo le quite mi aprecio al Centro Democrático, significa que yo le quito mi aprecio y mi admiración a varias personas del Centro Democrático, porque yo lo digo de frente, hay bases muy valiosas, hay personas aún, representantes muy valiosos. Yo amo con toda mi vida a Andrés Forero, amo amigo, con toda, a Forero es Daniel amigo. Briceño. Pero hay muchas personas que me han dejado desconcertada y decepcionada. Sí, decepcionante. La verdad. Decepcionante. Quiero terminar el cierre. Es que además de las víctimas de los terremotos, se está presentando una situación de incendios. Hay 36 incendios en el departamento En de Puerto Tolima. Lima, ¿no? Ojo, porque hay Y algunos reportes provocados, que es lo más triste. Claro. Entonces, es una semana compleja, es un mes complejo, es un arranque de gobierno muy complejo. Les agradezco muchísimo. Por favor, señor Gracias a Maldonado, ti. despida. No, feliz de estar acá. Otra vez con todos ustedes, que son amigos que los amo, los adoro. Tan lindo. Y ojalá nos van a invitar Está a una como próxima. Gustavo Bolívar. claro que sí. Sí, Está como súper Gustavo bien, Bolívar. Yo los amo. Y todos. Bien. Recorte presupuesto. Muchachos,
Compartan. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Compartan, denle like, mándenlo a sus sobrinos, a sus tíos y a sus abuelos petristas. Y que Dios los bendiga. ¡Chao! Colombianos, defensores de la patria, politiquería, corrupción. Millones de colombianos fueron manipulados por la mentira. A continuación les presento